Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa A Pulso. Como ustedes ya saben, yo soy Julio Riobó. Desde ya, usted puede participar con nosotros, @JRiobóF en Instagram, en TikTok, JR Periodista, ahí lo tiene, y también el 0412-334-5488. Repito, 0412-334-5488. Allí usted puede enviar una nota de audio con su nombre, si así lo requiere, y hacer algún comentario, sugerencia o interrogante. @JRiobóF en Instagram, en TikTok, JR Periodista. Nuestra invitada el día de hoy, tenía algún tiempo que no traía alguna dama a este programa, creo que la última fue Blanca Cao, que estuvo aquí para hablar del Congreso del Bloque Histórico. Hoy tenemos una diputada de la Asamblea Nacional, pertenece a algún partido además del Gran Polo Patriótico, es licenciada en Estudios Internacionales con maestría en Economía y Administración de los Hidrocarburos. Además forma parte de la vicepresidencia de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración. Recordemos que la Asamblea Nacional está llevando a cabo la reforma de las leyes electorales. De eso vamos a hablar, así como también del tema que va a evaluar el Parlamento, de la actitud. Yo creo que iba a ser este jueves en la sesión ordinaria, pero creo que la sesión ordinaria este jueves fue el tema de la designación del fiscal general, que fue ratificado. También fue ratificado el defensor del pueblo y se suma a la Contraloría General de la República, Gustavo Vizcaíno, ¿cierto? Y el doctor Jorge Rodríguez había enviado una carta por el triste papel que jugó Celso Amorín. Vamos a hablar un poco de eso, usted que además forma parte de esa comisión y es internacionalista. Recuerde, puede participar con nosotros, @JRiobóF en Instagram, en TikTok, JR Periodista y el 0412-334-5488. ¿Quién nos acompañará el día de hoy? Vamos a ver el siguiente material audiovisual. La constitucional para nosotros es muy importante. Lo hemos planteado en otras ocasiones, producto de un debate que dimos en el 2017. ¿Debería o no el Estado o el pueblo, la sociedad venezolana, acordar, privar, que es el término, privar de la nacionalidad a aquellos venezolanos que han actuado contra la República, contra el Estado, que han entregado los recursos, se han apoderado indebidamente de ellos? Es decir, estamos hablando de toda esa cofradía desde el año 2016 al 2019, al 2020, y que siguen actuando como el Señor. Ellos tienen el derecho, pueden tener el derecho a seguir usufructuando de la nacionalidad venezolana cuando siguen conspirando contra Venezuela. No se trata del poder gubernamental, no se trata de eso, ellos pretenden desconocer 200 y pico años de lucha, de ser colonia a ser república. En ese proceso ellos quieren volver atrás y es parte del debate que tenemos que dar y estamos dando. Bueno, ahí tenían a nuestra invitada, nos acompaña Ilenia Medina. ¿Cómo está? Gracias por venir por primera vez, si no me equivoco, a este programa. Sí. Feliz noche, ¿cómo está? Bueno, muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a usted por estar aquí. Fíjese, y hay algunas personas conectadas. Recuerden, puede participar con nosotros, @JRiobóF en Instagram, en TikTok, JR Periodista y el 0412-334-5488. Se me olvidaba, Omar, además, mencionar mi canal de Telegram, ¿no? Sí, Julio Riobó, me puede buscar por allí, me puede seguir. Y puede tener ahí además el QR en la parte inferior derecha de la pantalla, ¿cierto? Bueno, lo puede escanear allí y me puede conseguir. Estamos en la lucha de la verdad de Venezuela, cada quien desde su trinchera. Ustedes lo hacen en lo político y nosotros tratamos de hacerlo desde lo informativo. Bueno, gracias por estar aquí, invitada. Yo decía que quería comenzar con este tema de
de lo que ha colocado en un comunicado el doctor Jorge Rodríguez, el jefe del diálogo por el gobierno nacional, y ha dicho de la actitud que ha tenido Celso Amorín, y la catalogaba como, bueno, como una actitud no abocada al diálogo, una actitud poco respetuosa de lo que ha sucedido y algunos comentarios que ha hecho. Y ha dicho que la Asamblea Nacional estaría evaluando declarar persona no grata a Celso Amorín. ¿Qué opina una diputada de la Asamblea Nacional y además del Gran Polo Patriótico? Bueno, empieza con una pregunta bien complicada, porque es un comunicado que efectivamente elaboró el presidente de la Asamblea Nacional en su condición de ser uno de los principales representantes del diálogo que se hizo con la oposición, donde participaron de una manera u otra algunos países o estaban como observadores. Me es difícil opinar por cuanto, si bien él publicó el comunicado, de acuerdo a su propia comunicación, el contenido del mismo, él señalaba que lo iba a hacer ese planteamiento en la Asamblea. No se hizo por cuanto, como bien sabes, la agenda tenía como punto fundamental, entre otros, la elección de las autoridades del poder ciudadano. Y eso efectivamente era necesario hacerlo. Pero tomando en cuenta que me haces la pregunta, yo diría que, y pidiendo autorización al responsable de la comunicación, que es el presidente de la Asamblea, cualquiera que lo puede leer me parece que es muy pertinente, porque siendo él uno de los principales protagonistas del diálogo, inmediatamente escribió con muy puntual en los aspectos específicos de lo que fue ese proceso. Y tiene elementos para negar las arbitrarias declaraciones de Amorín cuando señala que Venezuela prometió rendir un tipo de información y, por lo tanto, el desconocimiento de Brasil es porque no cumplimos con lo planteado. Y creo que escribir, redactar un comunicado de tal magnitud, pero además suscribirlo y señalar un planteamiento, es de alguien que está empoderado de la verdad y está dando la cara. Entonces, creo que es de gran responsabilidad, porque además, así como en Brasil, dicen ellos, hay división de poderes, aquí también. El Ejecutivo hace su trabajo y el Legislativo también hace el suyo. Tal vez hay momentos donde no coincidimos, y eso es lo que sucede en un Estado donde hay democracia y se respetan las normas. Entonces, desde mi perspectiva como ciudadana, me pareció impecable el comunicado de Jorge Rodríguez. En ese caso lo firmó con su nombre, su apellido, su todo, puso la cara, puso el nombre, como solemos hacer nosotros. Nosotros tenemos una condición, el venezolano, da la cara. Y lo hizo, y bueno, hasta ahora no ha habido mucha respuesta, exceptuando lo que dijo Amorín en el Congreso. ¿Y qué opina usted, por ejemplo, siendo la primera vicepresidenta de la Comisión Permanente de Política Exterior, de esta acción que ha tomado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil al vetar, además, a Venezuela? Lo decía el día lunes el presidente Nicolás Maduro en su programa Con Maduro Más, este personaje que, si no me equivoco, se llama Eduardo Saboya, que es bolsonarista, ha tomado esa decisión este funcionario. Él dio todos los detalles de permitir vetar a Venezuela en su ingreso a los BRICS, aunque ya el presidente Nicolás Maduro lo ha dejado muy claro. Venezuela está dentro de los BRICS más allá desde hace 200 años, por el tema de la integración internacional que tiene nuestro país y el liderazgo del jefe de Estado, y que también tuvo en su momento el comandante Hugo Chávez. Entonces, ¿cuál es su opinión sobre esta actitud? Bueno, antes de responderte sobre eso, decir que el primer factor multicéntrico se hizo en Venezuela con el ALBA.
O sea, fue una realidad antes que los BRICS. Así que un poco para constatar lo que dice el presidente Nicolás Maduro Moros. Mira, yo soy diplomática de carrera y me parece bastante insólito que un funcionario que no es ministro, que no es viceministro, sino que tiene otro rango allí administrativo, que no tiene un alto rango administrativo, pueda tener la capacidad de tomar una decisión como esa. Yo, como la mayoría de los venezolanos y la izquierda en el mundo, de verdad que es impresionante la reacción de solidaridad absoluta con Venezuela, de admiración al presidente Nicolás Maduro Moros, de respeto y de solidaridad que sentimos. En ese momento, como todos, sentí mucha indignación, porque lo que vimos fue una traición, absoluta traición de parte de Lula, de Amorín, porque las declaraciones de Amorín anteriores a los BRICS, ya ellos decían por qué razón Venezuela estaba vetada, que ellos no estaban de acuerdo, que ellos no promovían. Y luego hicieron otras declaraciones un poco confusas. Pero estudiando un poco la diplomacia brasileña, Itamaraty, para hablar de Itamaraty. Que es el ministerio, para explicarle a la gente, lo hacía la semana Es pasada, la que es el Ministerio de Relaciones el Exteriores de Ministerio ese de país. Relaciones Exteriores de ese país. Como diplomática, yo tengo historias sobre la relación con Brasil en el ámbito diplomático. Y hay una que muy levemente le voy a mencionar, muy levemente para no comprometer a nadie. Pero hay factores aquí en Venezuela que saben exactamente que fue así. Y fue en la OEA. Teníamos una propuesta para tener candidatos en uno de los organismos de la OEA. Y en el primer contacto, estando en la OEA, el funcionario, cuando le hicimos el planteamiento, ya era una decisión con el presidente Chávez, primero 2003, 2004, por ahí, 2003. El funcionario, porque uno indaga, ¿no? Los diplomáticos indagamos, vemos cómo está la situación, cuál es la primera respuesta, mides. Es muy estratégica siempre la relación. Este personaje dijo, ya estamos comprometidos. Yo sabía que no era verdad, o sea, lo intuí. Hicimos las evaluaciones correspondientes con el presidente Chávez, además, directamente, y el embajador Galero. O sea, todo. Y se decidió hacer otra estrategia, abordar a otro personaje que tiene mucha incidencia en la política. Y se habló con Marco Aurelio García, sin pasar por Itamaraty. Y se dio el planteamiento que hizo Venezuela en ese momento. Perfecto. Inclusive la sorpresa del funcionario, que me había dicho que no, estaba sumamente sorprendido de cómo se había resuelto una situación que él había negado. Por eso te digo que Itamaraty es sumamente conservadora y evidentemente en todos los niveles de una jerarquía diplomática alguien puede colocar piedras en el camino. Como te señalo, sucedió en ese momento, pero se dio la vuelta. Se hizo un recorrido a la inversa y se logró el objetivo. En ese momento para nosotros es muy importante. Y en este caso, lo que en mi opinión como diplomática, mi experiencia me dice, es que, en primer lugar, si uno compara el pensamiento de Marco Aurelio García con Celso Amorín, evidentemente uno es un diplomático, pero no tiene la visión estratégica que sí tenía Marco Aurelio García, militante de izquierda, profesor universitario, que impulsó además el Foro de Sao Paulo. Entonces, allí falta, evidentemente, el deseo de Amorín desde la perspectiva del imperio portugués que está presente
ellos no tienen, uno ve las entrevistas de Celso Amorín, él no tiene la impronta que tenía Marco Aurelio para sacar a Lula de allí, pues quiero decir, no vincularlo. Él no tiene, Marco Aurelio sí tenía la impronta de la necesidad de hacer un proceso de integración real en América Latina y fue esencial en los gobiernos de Lula y de Dilma. Pero que Celso Amorín no, pues Celso Amorín está midiendo los objetivos estratégicos para Brasil, no tienen esa visión. Integracionista. La tiene, pero desde la perspectiva del mercado. No la tiene en absoluto desde la perspectiva del gran proyecto. Él no cree en eso. El nuevo orden, él no cree en eso. Él dice, nosotros en América Latina no podemos estar ni con uno ni con otro. Tenemos que estar juntos. Pero ahí, inclusive en esa opinión de de Celso Amorín, lo que hizo fue retroceder todo lo que Brasil había construido durante los primeros gobiernos de Lula y con el gobierno de Dilma. Hay un retroceso enorme, porque vamos a suponer, que es lo que en mi opinión puede estar pesando, por supuesto que inmediatamente de mi parte, como de muchos, vimos que era una gran deslealtad. Colocarlo además, pero cuando empiezo a ver el juego, digo, bueno, le das esa capacidad, esa instrucción a un funcionario de tercera categoría. O sea, sin representación política, puede ser muy bueno, pero no tiene la representación o la carga de responsabilidad política. Escenario 1, simplemente no quisieron dar la cara. Evidentemente, cuando Lula decide no ir, yo me entero, como uno se queda estudiando hasta tarde, a las 10, a las 11 de la noche, yo vi eso y se lo mandé a gente muy cercana. Y me parece mal agüero que este señor haya decidido no ir, porque evidentemente no estaba dando la cara. Ya había una decisión. En la Cancillería hubo un tremendo evento donde estaba el embajador de Rusia, la embajadora de Brasil, con nuestro canciller estrella, porque realmente ha hecho un excelente trabajo, el canciller Iván Gil, y las posturas, uno que tiene esa visión, uno percibí pues que evidentemente algo estaba sucediendo que no era lo que nosotros estábamos buscando. Allá hay juego de Brasil o Brasil efectivamente, como las dos hipótesis, no quiere de ninguna manera la presencia de Venezuela en los BRIC, o pretende, como dicen algunos también, de alguna manera pretende imponer su liderazgo por encima del liderazgo de Venezuela, y eso no es pretender imponer un liderazgo sobre otro, es la igualdad de condiciones. Y creo que lo más complicado es que, además del daño que le hace a Venezuela, pero sobre todo al proyecto del sur, al sur global, es una realidad. Ya de por sí hay centros de pensamiento que no le rinden mucho, no le apuestan mucho a los BRIC, porque dicen que su diversidad y sus planes estratégicos son muy complicados todos. Está Turquía, está Arabia Saudita, está la India, es decir, con intereses antagónicos. Rusia, está China. Sí, además de ellos dos, pero como los pilares esenciales, evidentemente, que tienen su propio juego estratégico, pero no tiene Brasil, la diferencia de Brasil con relación a Venezuela, es que no tiene la vocación de proyecto histórico para construir un nuevo mundo, un nuevo orden. Eso no lo tiene Brasil. Brasil quiere estar bien con ambos. Esa es una dificultad, porque de lo que se trata es crear un nuevo orden pluripolar, multicéntrico, y tiene una perspectiva, desde la perspectiva de Amorín, para no involucrar más a Lula como... Es una visión mucho más pequeña, a menor escala. La integración en el ámbito comercial no ve más allá, no se plantea algo más allá porque Brasil es grande. Para ellos Brasil es grande
y es suficiente para ellos. Fíjese, ya para entrar en otro tema, y yo lo decía al inicio del programa, y es la reforma a las leyes electorales. Yo vi, eso comenzó hace más de 3 semanas, si no me equivoco. Sí. Un día jueves o miércoles comienza el diálogo con los distintos partidos políticos. Usted representa a uno de ellos, que es el PPT. Y cada quien puso sus propuestas. Los mismos que piden diálogo no acudieron a ese llamado diálogo en la Asamblea Nacional, que son los mismos de siempre. Hay otros, por ejemplo, que de repente yo escuché por allí al gobernador del Zulia, Manuel Rosales, diciendo que le parecía interesante, pero tampoco acudió. O sea, la extrema derecha se negó a dialogar cuando ellos hablan de un presunto diálogo. Tratan de llamar, no, hay que dialogar esto, o por detrás quieren hacer contacto directo con el doctor Jorge Rodríguez, o de repente lo han querido hacer con el presidente Nicolás Maduro, pero cuando se abren las instancias de diálogo no participa. Yo le tengo 2 preguntas. ¿Cuál es la propuesta que ha llevado a esa mesa el PPT? ¿Y qué opina de aquellos partidos de la extrema derecha que no quieren participar en la reforma de leyes electorales? Bueno, en primer lugar, nos pareció importante ese planteamiento del presidente de la Asamblea Nacional. Un poco el país está dialogando en diversos temas. En varios sectores. En varios sectores y sobre diversas temáticas. Y esto está vinculado a 2 aspectos para Venezuela, en la Venezuela bolivariana, son fundamentales: la paz, el diálogo y la vida. Son 3 elementos que de verdad... Que están sobre la mesa. Que están sobre la mesa y que tienen que ver con toda esta coyuntura tan compleja que hemos vivido y que vive el mundo, además. Nosotros, mira, desde el año 2017, como escuchaba al inicio unas declaraciones que habíamos dado en su momento, en el año 2017, cuando nosotros hemos venido sufriendo, por supuesto, como todos sabemos, desde la llegada del presidente Chávez, la Revolución Bolivariana, la Constituyente, que no nos podemos olvidar de ese instrumento. Hemos sufrido ataques permanentes, sistemáticos, y creo que no ha habido un día donde no hayamos sido sujetos de un ataque. En estos 25 años. En estos 25 años. Y se recrudece con la partida del presidente Chávez. Y suponía que Venezuela sin Chávez y Nicolás era mango bajito, todos. Y se equivocaron, como todos vieron. Y allí comenzó esa impronta de sumar una agresión brutal, guerra multiforme, como se llama, pero eso se llama agresión. A mí me gusta usar los términos que tienen consistencia jurídica, porque en la perspectiva geopolítica tú puedes utilizar muchos nombres. Pero resulta que en el marco del derecho penal eso es agresión y es un crimen. Nosotros somos víctimas, no estamos confrontando a nadie, queremos paz. Entonces ese tipo de cosas siempre tratamos de aclarar. Y a partir de allí, cuando el presidente inteligentemente, el presidente Nicolás Maduro Moro, convoca a la constituyente en el año 2017, todos pensamos que iba a haber reformas. Y el partido inició un debate, iniciamos en Caracas, por supuesto, un debate en las parroquias, y de ahí surgió, con mucha sorpresa, que teníamos, que como todos sabemos, es una constitución garantista en materia de derechos humanos, 38 derechos, desde la nacionalidad, derechos económicos, civiles, políticos, sociales, culturales, en el ámbito de los pueblos indígenas, la familia, etc. Pero tenemos apenas 6 deberes, 6. Uno de ellos, por cierto, que cuesta mucho, uno de ellos es ser testigo electoral, cuando es convocado por el CNE, y muchos nos rebullen. Eso es un deber, por ejemplo. Pero cuando estábamos en esos debates y tomando en cuenta toda la agresión que había sufrido, analizando los deberes, el 130, porque lo importante del diálogo que convoca el presidente de la Asamblea es que es el marco del artículo 130 de la Constitución, que es el deber que tienen los venezolanos y venezolanas de respetar y defender la soberanía, la integridad territorial, la autodeterminación, la nacionalidad, fundamentos básicos de una nación. Y allí, en el debate, con la gente de a pie, estamos hablando de las comunidades. Las bases. De las bases. Ellos dicen, bueno, pero ellos han incumplido con todo eso.
entonces ellos no deben ser reconocidos como ciudadanos venezolanos. Y la Constitución establece en el artículo 35 que los venezolanos de nacimiento no serán privados textualmente de su nacionalidad. Y en ese debate visualizábamos, analizando lo que dicen los filósofos, los constitucionalistas y los teóricos de distintos índoles, de qué es la nación. Mancini, uno de los grandes constitucionalistas italianos, de los que señalaba que efectivamente el concepto de nación está por encima del concepto de Estado. Y si uno dice, vamos entonces a analizar el concepto de la nación, que tiene muchas connotaciones, en disputa, como dicen algunos españoles, está en disputa el mismo concepto, pero lo que sí es cierto es que si hablamos sobre los elementos es una nación debe tener un territorio, debe tener una comunidad, una población, pero comunidad, como concepto de la comunidad, con el mismo idioma, con valores, con la misma historia y un gobierno. Sobre esos tres factores fundamentales que existen antes de que exista el Estado, la derecha extrema los ha atacado absolutamente. Violentado, en todo caso. Violentado para destruirlo, violentado absolutamente. Si hablamos del territorio, han pedido invasiones, ataques militares. El último es que se supo, es la solicitud que le hizo a Netanyahu para atacar a Venezuela. Y a partir de allí, de tener éxito, iban a comprometerse en repartirse Venezuela. Sí, y incluir a Venezuela en el problema del Medio Oriente, además. Además, pero no solamente eso, porque eso es así como difícil comprometer a Venezuela, es que ellos vendrían para acá a atacar con toda la fuerza del Mossad y todo lo que ya sabemos. Pero además a la población. Si ella se dice ser venezolana, te tiene que doler tu gente. Y resulta que, y de allí nace una propuesta. Las medidas coercitivas unilaterales, yo quiero porque tu programa lo escucha mucha gente. Y muchos han dicho cualquier cosa, yo quiero que la gente entienda de qué se trata el planteamiento. ¿Qué es la nacionalidad? La nacionalidad es una relación del ciudadano con el Estado y del Estado con el ciudadano. Se rige por dos principios. El principio de la progresista, donde se establece que el Estado siempre va a ampliar los derechos humanos, no hay un retroceso, y el principio de la proporcionalidad. O sea, el Estado tiene una relación de proteger a los ciudadanos, pero el ciudadano está obligado a respetar y a proteger, tiene un deber con el Estado. Y eso se llama proporcionalidad. Cuando tú cometes un delito, una falla, un crimen, la sanción está en función de la gravedad. Entonces nosotros decimos, vamos a seguir. Algunos dicen, pero es que ellos tienen derechos humanos. ¿Cuál es el derecho humano de estos personajes que le han hecho tanto daño al país? Han pedido ataques militares, mercenarios, han destruido servicios públicos, han pedido medidas coercitivas. Bloqueo que ¿cuánta gente más va a morir? Niños que murieron. No hay reconocimiento tampoco pleno a las instituciones. Y eso te va a decir, justamente hay gobiernos paralelos, desconocimiento de la Constitución, de todas las normas. Es decir, los tres elementos fundamentales, población, territorio y gobierno, han sido absolutamente violentados. ¿Y cuál es entonces el planteamiento concreto? El planteamiento concreto es aquellos que han sido copartícipes de todos esos planes. Ellos renunciaron a su relación espiritual con el Estado, con la patria, con la República, y ya ellos rompieron con eso. Y desde la doctrina de la patridia, que señala que hay que tratar que impedir que hayan ciudadanos sin protección de un Estado. Pero ¿quién rompió la relación con el Estado, la República y la patria? ¿Nosotros o ellos? Entonces, la patridia, la teoría de la patridia, de la Convención sobre la Patridia del año 61, artículo 8, establece, siempre es posible, siempre que no sea arbitraria. Y la arbitrariedad, la doctrina lo establece para los vulnerables, generalmente para los niños que por alguna razón nacen en un territorio donde el padre y la madre, las complejidades de la nacionalidad que son bastante complejas, o de la mujer que se casa con
algún ciudadano de tal país que prohíbe darle la nacionalidad, tiene que esperar tantos años, etc. Ese tipo de cosas que suceden. Esa es la arbitrariedad, cuando dicen negar la patria, privar de la nacionalidad de manera arbitraria. Pero en este caso no es arbitraria, por el contrario, el artículo 8 de la Ley de Apatridia, de la Convención de la Patria, dice cuando hay deslealtad del ciudadano con la República, con el Estado. Entonces el planteamiento concreto sería... Y no importa que se quede sin nacionalidad. Eso sería el planteamiento concreto. ¿Sí? Más allá de lo que usted me dice de que la nacionalidad es un derecho. La nacionalidad es un derecho, pero se puede perder cuando atacas los tres elementos fundamentales. ¿Qué es lo que me está explicando? Por supuesto, ahí hay crímenes, no estamos hablando de que es un capricho. Hay historia, ellos lo han dicho. ¿Quiénes serían estos Cuando ciudadanos? Julio Porque Borges, también hay que dar nombre y apellido, son tantos. María porque... Corina Machado, Julio Borges, Leopoldo López, Juan Guaidó y toda esa camarilla. No estamos hablando, porque alguien decía, nosotros los migrantes nos van a quitar la nacionalidad. No, algunos que se estaban poniendo intensos, yo les dije, bueno, yo no sabía que usted, no sé cómo se llama la Además, es un persona. planteamiento para el debate. Claro, pero... Es una realidad todavía. No, por supuesto, Hay obviamente. gente que malinterpreta estas cosas. Es una propuesta, no, pero yo la refiero a nosotros como Está partido. bien, no, lo estamos claro, pero defendiendo digo que es un planteamiento. Pues, claro, claro, pero por supuesto que algunos se ponen intensos. Entonces yo no sabía que usted, a quien no conozco, pidió ataques militares, se robó el dinero de la República, entregó el oro, desconoció la Constitución del país. Bueno, mándeme sus datos, pues, un poco haciendo broma. ¿Y qué pasa con aquellos, por ejemplo, que si ese planteamiento llegase a ser efectivo, qué pasa con aquellos que le retiran su nacionalidad realmente? ¿Qué sucede con estos personajes? Porque estos personajes que usted me nombra son los mismos 350 implicados que están en el informe que hizo Pedro Infante sobre el robo de los activos. Bueno, en el supuesto de que sea aprobado, porque fíjate tú, toda enmienda constitucional debe pasar por una consulta, ¿verdad?, popular, y de aprobarse. En el supuesto que se acepte en la comisión y pase, debe ir a un referéndum consultivo, y si la gente, un aprobatorio, y si la gente lo aprueba, el pueblo lo aprueba, mira, la reacción en términos generales, por lo menos en nuestra práctica, cuando lo llevamos a las comunidades, la gente dice que sí, que es necesario, porque es que ellos no tienen ninguna relación espiritual. Hablando con una compañera opositora, al principio ella se mostró muy negada a esa posibilidad. Yo le digo, mira, ¿qué sucede cuando un padre y una madre de familia maltratan a sus hijos, abusan de los hijos? Que son de su sangre, de su carne. Nos protege el Estado, sin duda, ¿no? El Estado protege al niño o a la niña y lo aparta de los padres. Los padres pueden decir, pero es mío, de mi sangre, tiene mi genes. El Estado no puede hacer nada, pero el Estado lo retira para protegerlo. Lo que quiere decir que si eso es posible, ¿cómo no va a ser posible cuando quien está siendo vulnerado en todos sus derechos es el pueblo general? Mira, cuando Julio Borges señaló, ha tenido que tomarse una decisión fundamental. Cuando Julio Borges, no recuerdo en qué año, 2017, 2018, dijo que todos los venezolanos que estaban saliendo Era una plaga. Era una plaga, un peligro, prostitutas, delincuentes, traficantes. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Qué dice el 130? Respetar la nacionalidad. No, por Dios. Es decir, ellos se ganaron, en nuestra opinión, de verdad, que se queden apátridas para toda la vida y van a tener la posibilidad de comprar otra nacionalidad, comprarla. Es decir, los pobrecitos no son. Fíjese, ¿qué otra propuesta tienen? Porque también está la propuesta, yo he escuchado al doctor Jorge Rodríguez, he escuchado una recientemente en el estado de Aragua, que es el tema de que el voto sea obligatorio. También es una propuesta que tienen sobre, no sé qué opina usted, diputada, sobre... No, nosotros propusimos, fíjate tú, dos propuestas concretas para nosotros. Ya me dijo una, ¿cuál sería la siguiente? El financiamiento, fíjate tú. De los partidos. El financiamiento de los partidos, ¿de qué manera? Luego de estudiar muy exhaustivamente el artículo 67, que señala que el Estado no puede financiar a los partidos, a las organizaciones con fines políticos, pero da la opción que a través del sector privado. Para nosotros,
que nunca hemos entrado por ese canal de buscar apoyo del sector privado, porque eso Financiamiento, ¿no? Como que financiamiento, eso es hacer lobby, es lo que nosotros rechazamos de lo que hace la práctica institucional de Estados Unidos. Nosotros no creemos en eso. Pero entendemos que pudiera haber una fórmula. Nosotros hicimos un proyecto de ley, se lo presentamos, por cierto, al presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, mediante el cual se pueda legislar para que los bancos privados le den financiamiento a los partidos con el propósito de hacer proyectos productivos, no financiar al partido, sino que sea una inversión para hacer un proyecto productivo y, bueno, responder con todo lo que establece un crédito, devolver el crédito y luego financiar al partido con el proyecto productivo que además tenga que ver con esta nueva economía que está construyéndose en Venezuela. Esa es la propuesta del PPT, esas dos propuestas para nosotros son fundamentales. ¿Qué es lo que sucede? Fíjate, Julio. El planteamiento fue revisar las leyes electorales, incluyendo la ley de partidos políticos, además están incluyendo el Tribunal Supremo de Justicia, son las propuestas que han surgido, son como 118. Pero lo que en nuestra opinión, nosotros somos muy apegados al método. El planteamiento fue en el marco del artículo 130. ¿Qué tenemos que revisar? Decía el presidente, dijo el presidente, de las leyes electorales en función de del artículo 130, que es el deber de todos los ciudadanos y ciudadanas a respetar la soberanía, la autodeterminación, pero algunos se han explayado y han colocado cosas que no tienen nada que ver con eso, como por ejemplo eliminar la reelección indefinida, doble vuelta. Y otros que hablan de alternabilidad. Algunos, pues, bueno, son las ellos propuestas. están hablando de eliminar la reelección indefinida por la alternabilidad. Nosotros dijimos en su oportunidad, lo que no entiende es que esa constitución es la expresión de un proyecto histórico del cual todos somos parte. Si no existiera, mira, nosotros, un comentario que no lo sabe mucha gente, cuando el presidente Chávez propuso la reelección indefinida solo para a nivel del Ejecutivo Nacional, el PPT debatió muchísimo y de allí surgió cómo hacerlo más democrático. Si es posible que el presidente pueda reelegirse tantas veces como se quiera, porque además hay un equilibrio, están los referéndums revocatorios, pero que sea a nivel de todos los cargos de elección popular. Si es posible para uno, es posible para otro, porque si el también funcionario... Para los diputados. También para los diputados, no, para todos los funcionarios de elección popular, diputados, alcaldes, concejales. gobernadores. Si los haces bien, así, el principio que hay en la Constitución, que es la mejor Constitución del mundo, es antisísmica, así como te elijo, también te puedo revocar. Creo que además ha surgido también... También está la propuesta esta que está muy fuerte. De revisar las leyes del referéndum. Hay una pequeña ley, un proyecto... Han surgido, bueno... Miles de propuestas. Miles de propuestas, 118 te estoy diciendo, pero ¿qué es lo que nosotros planteamos en el primer momento? Tenemos que recordar, porque surgió la idea de hacer un código, que la idea no es que sea mala, es que no hay tiempo, porque nosotros estamos obligados constitucionalmente el próximo año a hacer elecciones. Entonces, de diputados, gobernadores y alcaldes. Exactamente. Y en la Constitución hay una norma que establece que luego de modificar una ley electoral tienes que esperar 6 meses. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos, como dijo el presidente, tenemos que finalizar la reforma de las leyes que vamos a reformar y ya las próximas elecciones serían mediados de año. Ahora bien, está en la mesa también, yo lo he escuchado al doctor Jorge Rodríguez, a varios también partidos políticos, no solamente el Gran Polo Patriótico, sino también de la oposición, de quienes no reconocieron los poderes del Estado, en este caso el Consejo Nacional Electoral con el resultado que emitió de la victoria del presidente Nicolás Maduro, quien no reconoció al Tribunal Supremo de Justicia y no acudió al Tribunal Supremo de Justicia y tampoco reconoció a la Fiscalía cuando fue citado. Esos partidos no podrían participar en la próxima elección, porque es como siempre pasa, hay muchos de esos partidos
que hacen oposición en el tema de robar los recursos del Estado, dicen que el CNE no es un ente transparente, pero inscriben candidatos y ellos van a querer inscribir candidatos en estas elecciones del 2025. Usted va a ver allí, lo más seguro, a partidos de la Mesa de la Unidad Democrática y de la Plataforma Unitaria y también el partido de Manuel Rosales queriendo inscribir candidatos cuando Manuel Rosales validó aquella página que como ya se desmontó, era una página que diseñaron y compraron para utilizar actas falsas. Entonces, ¿qué va a pasar si se aprueba esta ley? No van a poder inscribir más candidatos. Con aquellos candidatos además que también llamaron a bloqueo y sanciones. ¿Qué va a pasar con ellos? En la ley de procesos electorales está que si una organización deja de participar en dos elecciones nacionales, de carácter nacional, o asamblea parlamentaria, o asamblea nacional o presidencia, no puede continuar participando. Eso está en la norma. Claro, pero estos han participado ahorita recientemente en una presidencial. Bueno, porque es parte del diálogo, porque aunque ellos digan que no, en este caso, en este proceso, en estos 25 años, se ha sido exageradamente flexible. Y digo exageradamente. Usted hace su crítica de eso. Sí, es una crítica, ¿no? Absolutamente, porque nosotros... Pero a veces el diálogo está por encima de eso. Usted me lo está diciendo ahorita, además. Yo creo que, mira, nosotros somos dialogantes, el pueblo venezolano es dialogante, pero también quiere que las leyes se apliquen, de verdad. Es decir... Hay un pueblo que exige justicia. Que exige justicia porque paz, sin justicia no es paz. Y realmente, fíjate tú, en el 5 de marzo de este año, ¿estamos a cuánto? Sí, de este año, el CNE convocó elecciones presidenciales, ¿verdad? Cuando comenzó la señora María Corina Machado y su afiche andante, nos dimos cuenta que ellos no venían no había un plan a participar en un proceso jamás. electoral. Era simplemente un plan muy bien diseñado para replicar el Guaidó 2. ¿Usted cree que se revite el Guaidó 2.0? Ellos lo están haciendo. Ellos, bueno, depende de las elecciones, de los resultados electorales en Estados Unidos. Nosotros mandamos una carta al CNE pidiendo una reunión porque nos daba, por los olfatos y las evaluaciones que hicimos por las en el actitudes, PPT, las actitudes, por todo lo que medimos evaluando, que conociendo ya a esta señora, que esa señora hay que estudiarla más, porque ella evidentemente tiene vínculos bien extraños con lo que es la delincuencia en Venezuela, organizada. Bueno, lo pudimos ver el 29 y el 30. Pero mucho antes. El Tren del Llano y otro. Pero mucho antes de eso, mucho antes. Pero bueno, en todo caso nosotros hicimos una carta al CNE pidiendo una reunión para hacer algunas consideraciones porque temíamos, esa carta está allá, en el CNE iban a pasar cosas para desestabilizar al país, no nos equivocamos. Bueno, el CNE estaba sumamente ocupado porque no fueron unas elecciones fáciles. Todo lo que cuestiones que comenzaron a suceder. Pero ellos no tienen por qué, ya, fíjate tú, sin esas leyes, ellos tendrían que haber evitado que ellos participaran. Ajá, pero ahora, bueno, ya eso sucedió. Ahora hay un planteamiento en la Asamblea Nacional de aprobarse esto en la Asamblea Nacional, no podrán participar. No pueden participar. Mira, fíjate tú, está la ley de partidos políticos, está la ley contra el odio, está la ley la ley de soberanía, no dice eso. Hay una ley bien interesante del año 2004, solo que la sanción es irrisoria en relación a la gravedad. Se llama Ley de Soberanía Política y Autodeterminación del año 2004, pero la sanción que coloca no tiene nada que ver con el planteamiento de la ley. Fíjese, hay otro tema, que es el tema que yo le acabo de comentar sobre el informe que ha presentado en la Asamblea Nacional Pedro Infante, informe que llevó además también a la Fiscalía General de la República. Hay más de 350 implicados en el robo de activos en el exterior por parte de varios personajes, no solamente que viven en el exterior, sino que hacen vida en Venezuela. Y que además han prestado, por así llamarlo, su atención en crear instituciones paralelas. Las hay en el exterior.
Y bueno, ya empezó una investigación, ha dicho la Fiscalía General de la República. Mi pregunta es la siguiente, además hay una ley de extinción de dominio que va contra los bienes. ¿Por qué están tan preocupados algunos de estos personajes? ¿Qué va a pasar con esa investigación a su juicio? Yo he visto a José Guerra publicando algunas cosas muy preocupados y hay otros que también lo están, preocupados por la investigación. Bueno, yo creo que eso hay que comenzarla ya, la investigación. Ya la Asamblea, con el primer vicepresidente Pedro Infante, en alguna de esas comisiones, se han hecho 3 inclusive, 3 sobre casos muy específicos vinculados a la agresión, a las medidas coercitivas unilaterales. Ya nos parece importante que se haya entregado esa información a la Fiscalía. Entiendo que hay 2 fiscales, tal como lo anunció el fiscal general de la República, y que se haga justicia. Este país quiere justicia. Van a hacer justicia con Dinora Figuera, que cuida vuelos en España, por ejemplo, y que supuestamente de eso vive. Bueno, ella tiene que responder. Fíjate tú, nosotros podemos pedir extradición de todos estos personajes. No la van a dar, pero es necesario actuar. Y sobra. Porque además son delitos públicos, notorios y comunicacionales. Sí, ellos han verbalizado, han hecho público todo su plan, todos. O sea, no hay forma de que ellos puedan, por supuesto en el marco del debido proceso, tendrán sus defensores, sus abogados, etcétera, etcétera. Pero ellos ya eso es noticia crímenes, prácticamente. Fíjese, todo el mundo sabe lo que va a pasar en este país el 10 de enero. Se va a juramentar el presidente Nicolás Maduro, como lo establece la Constitución. Hay algunos sectores que siguen vendiendo potes de humo y algunas transnacionales de la comunicación, usted que es diputado, viene al Parlamento, hacen el juego ese pote de humo diciendo que Edmundo González Urrutia va a aterrizar en Venezuela y se va a juramentar presidente. ¿Qué responde usted como a esas aseveraciones que están vendiendo en el exterior, pero que la gente en Venezuela y las venezolanas y los venezolanos conocen que va a pasar? Un mar de pueblo va a acompañar al presidente Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional, donde se va a juramentar por su 3er mandato. Un mandato de muchas expectativas que el pueblo reclama. ¿Qué pasa con esa venta de humo que tienen algunas transnacionales de la comunicación y también algunos de estos que se han ido al exterior a atacar a Venezuela? Bueno, están organizando el negocio, nada más. Cómo repartirse todos los recursos de los venezolanos. Yo creo que todos saben que eso es el Guaidó 2, lo sabíamos, o sea, lo sabe todo. Algunos analistas dicen que a Edmundo González Urrutia, a esta extrema derecha, no le preocupa ni el pueblo venezolano ni lo que sucedió el 28 de julio. Ya han pasado ese plano porque se ven derrotados. ¿Qué le interesa ahora? No lo digo yo, lo dicen los analistas y lo dice Gustavo Lainet, que es un extorsionador. Dice que lo que le interesa a Edmundo González Urrutia, a María Corina Machado, Leopoldo López, Antonio Ledesma, es el control de los activos en el exterior. Absolutamente, por eso te decía... Y por eso se están matando. Absolutamente. Ellos, bueno, esto ha sido público, ¿no? La confrontación que ellos han tenido. Pero sí, yo creo que el pueblo venezolano sabe, lo que está esperando al pueblo, mira, sabe exactamente el entramado del fraude, de la vileza contra Venezuela, contra los intereses. Mira, los migrantes salieron inducidos justamente por eso. Toda esa tramoya que se montó, Una campaña además. Una campaña, pero muy bien planteada, muy bien montada. Yo recuerdo aquel que decía, no sé si usted lo recuerda, diputada, aquel personaje que decía, yo me iría demasiado. Exacto. Y todavía hay factores en las universidades tratando justamente de que salgan, se gradúan acá en universidades públicas, excelentemente graduados, y luego los... Muy preparados. Muy bien preparados, y bueno, los disuaden para que salgan del país. Y eso es parte del proceso de las cuestiones que nosotros debemos atender con más tiempo. ¿Y usted cree entonces que algunos países del mundo van a cometer ese gran error que cometieron con Juan Guaidó? Aquellos que llaman la gran comunidad internacional cuando sabemos que es mentira. Mira, hay que ser, ya lo han dicho. Bueno, un idiotez cometer ese mismo error, pero ¿usted cree que lo va a volver a hacer? Bueno, mira, para comenzar, yo le decía, el otro día estábamos en un lugar con una gente y decía como el 5 de enero, perdón, el 5 de ahorita de noviembre, son las elecciones de Estados Unidos. Ajá, usted me decía algo muy interesante. ¿Por qué está esperando la derecha esas elecciones?
¿Por qué Bueno, le preocupa? A ver, porque va a saber ahí el rumbo que tomar. Exactamente, pero yo creo que, en primer lugar, todos dan casi como cierto que va a haber un empate técnico. Y si hay empate técnico, quien define es el Congreso. Y dentro del Congreso, primero la Cámara y luego el Senado. Es decir, va a ser una que nunca había ocurrido de esa manera, que ellos definan ese empate allí, aunque siempre el Congreso, en ese sistema tan absurdo del siglo XVIII, ese sistema electoral que tiene Estados Unidos. Nosotros estamos esperando el supermartes para empezar a ver todas las irregularidades que ya se están presentando. No, ya se están presentando Hoy yo vi un video que abiertamente. marcaban Donald Trump Exacto. y salía Kamala Harris y la persona echaba para atrás en la imagen, en el video, y marcaba otra vez Donald Trump y marcaba Kamala Harris. Entonces ya empezaron las denuncias. Lo más seguro es que Donald Trump, que me imagino que le tomó dato ahí a María Corina Machado, va a decir que es fraude desde hoy. Ya lo viene diciendo casi hasta el día martes. No, lo está diciendo desde el gobierno de Biden. El gobierno de Biden sin presentar ninguna prueba. Y jamás, sin presentar un acta, sin presentar nada, sin presentar absolutamente nada. Y está sucediendo ahora. Es decir, todos, fíjate tú, todos dan que va a haber un empate técnico. Solo si Kamala Harris gana en los 7 estados más importantes, los que definen la victoria, pudiera no darse. No puede ganar en 5, tiene que ganar en los 7. Si no gana en los 7, si gana solo en 5 y deja por fuera Pensilvania y Georgia, pierde. Hay empate. ¿Y cuál es el escenario entonces para la extrema derecha de cualquiera de estos dos Bueno, candidatos? Justamente van a quedar colgados, pero nosotros nos vamos a dar el lujo de decir, no los reconozco. Si ellos no nos reconocen a nosotros, a nuestro presidente, nosotros tampoco los podemos reconocer a ellos. Es interesante. Sí, además hay que hacer... A ver qué va a decir Brasil, qué van a decir todos los demás países, qué nos van a pedir. ¿Por qué no hablaron nada cuando, bueno, lo que pasó en el año 2000 o con Hillary Clinton? Es decir, que pidieron allí, nadie dijo nada. Ese es un fraude montado uno sobre otro, el sistema electoral norteamericano. Es un fraude montado uno sobre otro. Nadie tiene certeza. Por cierto, el vicepresidente, el candidato a vicepresidente Kamala Harris, en un momento determinado dijo que ya basta de los colegios electorales, que había que cambiarlo y le cayeron encima. Pero todos saben que eso hay que cambiarlo. Ahora bien, Kamala Harris... Y yo te digo una cosa, Julio, en ese país, una de las alternativas, aunque parezca una locura, tiene que ser, esperemos que no sea una guerra civil, es preferible una constituyente. Parte del debate, fíjense. En serio, porque la situación es bien complicada ahora. Hay algunos, además, Kamala Harris ha dado unas declaraciones y ha dicho que no pretende invadir a Venezuela. Ay, cuando los demócratas dicen eso, eso lo dijeron. Que no pretende, pero sí aplicar más sanciones. Mira, Obama dijo eso. Y apenas él dio la espalda, Hillary Clinton fue una de las que ordenó el ataque a Libia. Los demócratas son los que más, históricamente, han actuado, han ordenado guerras, invasiones. Entonces yo creo que de verdad nosotros no podemos, o sea, la encrucijada en la que se encuentra ese país es votar por el menos peor. No hay un chance. Los dos son iguales. El tercer candidato, que es Kennedy, no se retiró justamente para quitarle votos a Kamala Harris. Está el tema de los votos de los estudiantes, Wisconsin, que tienen peso, los estudiantes universitarios que están molestos por la decisión del gobierno de Biden de apoyar a Israel. Hay uno de los estados, de los 7 estados que deciden, donde la mayoría lo hacen poblaciones árabes estadounidenses. Ambos están claros, por ejemplo, que gane quien gane, tienen que negociar con el gobierno venezolano. Y hablar del gobierno venezolano es hablar del presidente Nicolás Maduro, no hay otro. Así es, el único que tiene el teléfono Miraflores. Ellos lo tienen claro. Lo tienen clarísimo. Y creo que sobre todo no porque... más allá del Moss y de los demás personas. Más que filosóficamente estén contrarios a Venezuela, que es la antítesis de ellos. Ellos son la hegemonía
colonialista y nosotros somos justamente la independencia y la soberanía, pero tiene una realidad, hay una situación en Europa, hay una situación en Medio Oriente que los obliga a tener una relación mucho más respetuosa con Venezuela. Fíjese, también me gustaría preguntarle, porque se han dado muchas cosas, entre esas, yo sé que usted también tiene su opinión en torno a este tema, ya se ha desinflado un poco porque parece que Estados Unidos va a tomar la investigación de eso que llamaron ya casi Venezuela. Me gustaría escuchar su opinión de eso, de recaudar un grupo de mercenarios, recauda una suma de dinero para entregar la cabeza de Nicolás Maduro, porque así lo dicen abiertamente. Entonces, parece que Simonovi estaba participando abiertamente ahí, tanto como Gustavo Lainez, el mismo que dice que se estaban peleando por los recursos. Y Simonovi, bueno, se ha apartado porque eso puede ser investigado en los Estados Unidos. Pero ahora la pregunta, ¿qué van a hacer con ese $1 millón supuestamente que habían recaudado? ¿Es la misma historia de la supuesta ayuda humanitaria? Mira, en primer lugar, hagan lo que hagan con ese dinero, evidentemente va a tener el mismo destino, ¿no? Lo van a usar para sus propios beneficios. Pero lo más delicado es que no se puede aceptar que nunca, que yo recuerde, y mira que estamos obligados a leer la coyuntura de los países, la historia contemporánea de los países, nunca había ocurrido que alguien recibiera dinero en una página pública para atacar un país. Porque no es verdad que vienen por el presidente. Si vienen por el presidente, vienen por todos nosotros. Vienen por todos nosotros. Entonces, eso es una invasión. Y que haya venezolanos que hayan donado dinero para atacar su patria, a su madre patria, entonces quiere decir que justamente esos venezolanos rompieron con ese lazo emocional, espiritual, porque para eso está la política. Nosotros entendemos, comprendemos que los partidos, independientemente de su posición ideológica, quieran y necesiten acceder al poder. Eso es parte de la impronta de ser un partido. Pero todo es posible menos la violencia, menos la agresión. Y por eso es que nosotros estamos ganados a tratar de convencer para hacer esa modificación. Porque yo sé que es un poco grueso el tema, pero a nosotros nos parece una vileza ese portal público internacional a recibir dinero para atacar a Venezuela. Porque no es al presidente. Lo que le hagan a él no los hacen a nosotros. Fíjese, también hay un tema, usted que es diputada, y se han dado varios debates sobre este tema, sobre todo con el Parlamento Europeo. También se hizo este debate por el Parlamento Español, Sí. por el Congreso Español, pero hay algunos parlamentos que están buscando la manera de presionar a presidentes de algunos países. Sí. Panamá ha dado una postura, sin duda más allá de lo que sabemos del presidente de Panamá, pero ha dado una postura y el presidente también hablaba de algo que, adelantando, como siempre lo ha dicho, que María Corina se había ido, hoy el presidente dijo que está entre Panamá y Colombia y está detrás de planes nuevamente fascistas María Corina Machado, como siempre lo ha estado. Uno tiene que recordar ella es una mercenaria. Las múltiples acciones. Mira, ella es una mercenaria, así. Esa señora es una, es una mercenaria. Entonces, por eso le preguntaría, hay que decirlo. ¿Qué opina usted como diputada también de esos parlamentos que están presionando a los gobiernos para supuestamente reconocer a Edmundo González Urrutia? Porque Edmundo estuvo con la primer ministra, si no me equivoco, esta semana de Italia, que lo recibió como lo recibió por recibirlo, no lo recibió en la casa de gobierno de Italia, lo recibió en su casa, informalmente, y ella lo reconoce como un supuesto líder de la oposición, pero pero en ningún momento le dijo que él era el presidente. No, lo mismo pasa con Josep Borrell. Entonces, ¿qué está pasando allí, según su análisis? Yo creo que están tratando de construir una idea. Una narrativa. Una narrativa, un relato para procurar colocarlo allí, ver qué pueden hacer con eso, utilizarlo en la coyuntura, para un lado o para el otro, ¿no? Lo que hay que decir con esto es que esos parlamentarios, hay que decirlo, por eso es bien importante, Julio, el evento que se va a hacer, empieza el 4 y el 5 de este mes, de noviembre, el Congreso Mundial Antifascista. Empiezan a llegar mañana algunas delegaciones, hoy llegaron algunas, ¿no? Sí,
Las mías de El Salvador llegan mañana. Llegan mañana. Llegan mañana. ¿En qué consiste este congreso que Ese está muy congreso de frente con los justamente diputados? porque, mira, eso tiene que ver con cómo construir un bloque que permita defender los pueblos, que permita detener la pretensión del neofascismo que está creciendo en el mundo. Y algo que tenemos que tener claro, el fascismo es parte de lo que es el imperialismo, el colonialismo es el otro. ¿Qué pasó cuando los españoles llegaron a América, al continente? Bueno, en lugar de sentirse felices por estar en un territorio con gente tan hermosa como eran nuestros ancestros, decidieron destruirlos, masacrarlos. Es el otro que genera, el otro diferente, que genera desprecio, que genera odio, que genera... Y así se fue construyendo esas tesis sobre unos son superiores a otros. También pasó con la Comuna de París, que la gente considera que el fascismo como tal se inició en la Primera Guerra Mundial. No, eso se inició con el colonialismo. El descubrir a otros con una costumbre y formas distintas, dioses distintos, significó temor, significó odio, desprecio y todo lo que, intolerancia, y así se ha venido desarrollando el mundo. Ahora, ¿cuál es lo que para nosotros es sumamente importante? Entender que esa actuación del imperialismo ha sido proscrita cuando se crean Naciones Unidas y todos los tratados en materia de derechos humanos que proscriben la discriminación, el odio y todo ese tipo de situaciones que utiliza el fascismo. Y cuando hablamos de fascismo hablamos del hegemonismo imperial, pero ellos tienen, esa actuación está criminalizada, esa actuación es cuestionable y nosotros por eso tenemos que defender el derecho internacional y en este caso, tanto los gobiernos como los parlamentos debemos tomar y actuar en función de lo que establece nuestra Constitución, todos los parlamentos y el derecho internacional. Y ellos se han burlado, el Parlamento español, el Parlamento europeo, pretendiendo que se reconozca a un sujeto que no tiene nada que ver con su historia, que no tiene nada que ver con sus costumbres, con la norma internacional, desconociendo a Venezuela. Por eso nosotros no se trata del presidente Nicolás Maduro, se trata del derecho del pueblo venezolano a tomar decisiones, no es sobre un hombre. Él nos representa, evidentemente, pero están negándonos a nosotros, a nuestro derecho de tomar decisiones, a construir. Y eso es sumamente necesario y este foro va a permitir, ese es el propósito, organizarnos con los parlamentarios del mundo, que no necesariamente tengan que ser de izquierda, pero que creen en la paz, que respeten los derechos humanos, que respeten al otro y a la necesidad de construir un mundo distinto. Y creo que es un gran esfuerzo que está haciendo Venezuela. Va a ser sumamente importante y estamos auspiciosos de que se pueda construir una red, hacer un grupo que permite que en cualquier lugar del mundo podamos enfrentar desde la forma como lo sabe hacer la izquierda en el mundo para frenar ese planteamiento que tienen, nuevamente que no podemos aceptar que se repita lo que está sucediendo en Gaza, con los palestinos en Gaza. Tenemos que enfrentarlo porque no podemos permitir que se regularice, que se normalice el crimen, que es lo que está ocurriendo. Ellos pretenden, cuando ellos dicen un mundo basado en reglas, ¿cuál? No es un mundo basado en normas, en sus reglas, la de la dominación. Entonces creo que este esfuerzo que está haciendo Venezuela va a ser muy auspicioso. Fíjese, usted forma parte de un partido político, el PPT, voy a leer un comentario allí, pero antes me gustaría preguntarle, ya para ir cerrando en el programa, es porque usted hacía mención de Julio Borges y se ha dado ahorita una diatriba, Sí. porque ahora ellos no van a participar, bueno, sí van a participar, por ese partido lo tiene ahorita, no está por una junta muy parecido a lo que pasó con el PPT, entonces también le decidieron una junta, o no es así.
Sí, una Sí, junta show, pero digo lo del PPT, por la marcando junta, distancia. no, claro, marcando distancia. Entonces, distancia, Dios. ahora lo tiene José Brito, tiene este Sí. partido, pero ahora se da una discusión entre Enrique Capriles y Julio Borges. Yo tengo un programa también en laiguana.tv donde yo dije algo que usted me gustaría que lo reflexionara. Lo que dice Julio Borges de Enrique Capriles es tan cierto como lo que dice Enrique Capriles de Julio Borges y de Sí. Julio Borges Enrique Capriles. No los conozco, pero evidentemente tal como se han comportado. Usted ha son sido diputada cuando él estaba allí en el Parlamento. Cuando estaba Borges. Sí, cuando estaba Borges, evidentemente bueno, es lo que es mentiroso. Cuando creo que lo sacó, Diosdado creo que le sacó en una de esas diatribas, en una de sus intervenciones. Los cheques, inclusive ¿se acuerda? De los partidos. cheques y no, en factura de la casa que tenía en Miami. Su casa con nombre y todo. Tiene una capacidad de transpuntar y parecer que no miente, pero no, pues son iguales, exactamente iguales. Entonces lo digo porque además cuando uno lee, hace mucho daño las transnacionales de la comunicación, algunos titulares. Entonces dicen, bueno, ni siquiera eso, bueno, sí lo posicionan, pero Juan Pablo Guanipa, si no me equivoco, también está metido en ese paquete. Todos son lo mismo. Están ahí entre ellos, entre Juan Pablo Guanipa, entonces Juan Pablo Guanipa dice una cosa, Enrique Capriles dice una cosa, Julio Borges, y así van. Porque no sabes por qué. Porque además Julio Borges tiene un portal que se llama La Aldea que se dedica a decir mentiras contra Venezuela. Pero esto se lo digo porque ahora dicen, para desviar la atención del problema interno tan grave que están ahí entre ellos, denunciándose, uno dice que hay hasta videos íntimos, lo dice el primer vicepresidente del partido, otro dicen que no quiso firmar en el acuerdo del 2017 Julio Borges porque Julio Borges sabía que iba a ser el canciller de Juan Guaidó, supuestamente canciller, tenía sus aspiraciones. Y entonces ahora dicen que eso es lo que quieren posicionar como titular porque se están matando en lo interno. Y ahora dicen que es que este personaje, Enrique Capriles, está negociando con el gobierno para implosionar lo que queda de ese partido. Pero así manejan la cosa en la extrema derecha. Bueno, yo creo que ellos, no, por eso quería decir que ellos no son una organización política, son bandas. Y las bandas se enfrentan por sus objetivos pecuniarios. De verdad que ellos están haciendo un show y la gente los ve y es lamentable porque, bueno, por fortuna hay un sector opositor que hace vida en la Asamblea y otros que no hacen vida en la Asamblea, pero creen en la democracia y están participando y eso es lo que corresponde. Aquí dice, Enrique Capriles aspira en 2025 volver a la gobernación de Miranda. Se desliga de Julio Borges, pero él está inhabilitado. Sí. Además, mire un comentario por aquí. Diputada dice, también deberían revisar los partidos políticos que se usaron como punta de lanza para atacar a nuestra nación. No todo eso No pueden llamar ni oposición, ni partidos, ni mucho menos demócratas. Realmente son terroristas cometiendo delitos de lesa humanidad para obtener el poder por cualquier medio. Alexander Jiménez, PPT, de Amazonas. Un saludo, Alexander. Saludos. Ya le voy a leer otro comentario que tenía por aquí. Dice aquí, saludos a la diputada desde Cumaná. ¿Qué pasarán con los partidos que no hacen elecciones internas y no cumplen con el 1% de su base de militantes? Henry Villafaña. Bueno, no sé, eso hay que preguntárselo a los partidos que no cumplen. O sea, El PPT sí cumple. totalmente. Nosotros somos un partido bien serio, ¿sabes? Y que anda haciendo asamblea por todo el país. Sí, señor. Refundación, estamos haciendo debate. ¿Ha participado usted, diputada, en esto de las leyes de los consejos comunales, del poder comunal? Hemos estado más, los compañeros sí. ¿Qué dice la gente cuáles son las propuestas? Las propuestas de la comuna... Hay una gente muy movilizada, están las leyes del Poder Popular, están las leyes electorales, otros están en el Congreso del Bloque Histórico, que ya creo que es dentro de... Hoy estamos aquí, bueno, quedan 14 días exactos, 15, es el 1 de noviembre. A partir 15, 16 y 17, como lo informó ayer el presidente hace unos días. Quedan 14 días. Exacto. No, y nosotros estamos trabajando sobre eso, ¿no? Para el Bloque Histórico, que se repite por segunda vez, la primera fue en el año 2020, una propuesta del PPT, y el presidente la aceptó. Y luego la retoma ahora. Mira, nosotros en relación a la comuna consideramos que, fíjate tú, que la comuna es sumamente importante, una hechura de Chávez, definitivamente, ¿verdad? Ahora, el planteamiento que nosotros hemos defendido, que también Chávez en el marco de la Constitución del 99 creó
un organismo que son los consejos locales de planificación pública, que es el semillero, presidente Nicolás Maduro Moros, del nuevo Estado y la nueva sociedad. Porque ahí confluyen, de acuerdo a la ley de los consejos locales de planificación, confluye el poder constituido y el poder constituyente. Es decir, están juntos en el Consejo Local de Planificación los alcaldes y los concejales y el poder popular organizado, para comenzar las comunas, los consejos comunales, los movimientos productivos. Y juntos van a construir esa nueva sociedad. Y nosotros tenemos que ir, Julio, un planteamiento que viene haciendo el PPT y que coincide enormemente con el planteamiento del presidente, claro, con todos sus programas, pero nosotros tenemos una propuesta de ley. Nosotros, el mundo está avanzando a una situación que no estamos diciendo nada nuevo, pero va a llegar un momento en que se va a eliminar el comercio internacional de alimentos. Tenemos que garantizar cada país la alimentación para su población y nosotros hemos avanzado muchísimo. Y tenemos que hacerlo. La nueva sociedad que tenemos que promover, y se está promoviendo con las comunas, y bien importante el esfuerzo que está haciendo, es justamente cómo territorializar y llevar a la escuela el tema agrícola. Además del tema agrícola, Eso siempre el lo han tema atacado del los medios, ¿verdad? Lo han atacado, El tema que sí. si el conuco escolar y todo Pero eso. eso es lo ven sumamente importante porque Chávez lo planteó, así como el presidente Nicolás Maduro, viendo el futuro. Ni el presidente Y todo Nicolás nos Maduro viene indica- hablando ahora de los circuitos comunales. Además. Y tratando de involucrar todos los procesos dentro de los circuitos, Así el es, ámbito y- deportivo, la comuna digital, son muchos los Y factores ahí el importantes. presidente ha tomado decisiones que ayudan muchísimo, Merly Fernández en agricultura, pero además Ángel Prado, que es un comunero, no es que es teórico y práctico. Es decir, ha tomado medidas ahora para reforzar su gobierno que nos parece bien importante, porque eso es lo que nos va a definir, es decir, realmente dar el salto cualitativo de la Venezuela del futuro es justamente esa nueva sociedad, que tiene que hacerse en primer lugar desde esa economía, porque la economía tiene varias dimensiones, una de ellas, y que es la que hay que forzarnos para atender las de las comunas, pequeños y medianos productores y campesinos. Esa economía es la que realmente hace grande a los países, hace grande Brasil. El Producto Interno Bruto de Brasil se sustenta fundamentalmente en esa pequeña economía, supuestamente pequeña, pero es como un tejido que es imposible de destruir. En China, en cualquier lugar del mundo, esa economía, no de las grandes transnacionales, no es que no existan, pero donde hay que poner el esfuerzo, hacer hincapié en los pequeños y medianos productores, consejos comunales, comuna, como la semilla del nuevo Estado de la nueva sociedad. Bueno, agradezco a Ilenia Medina por haber venido a este programa a Pulso. Gracias por haber estado aquí. Gracias. No hace pulso conmigo, No. porque te ganaría. No. Mentira. Bueno, agradezco a mi casa venezolana de televisión. Tengo un comentario que dice aquí: buenas noches, saludos, diputada Ilenia Medina del Estado Bolívar, los trabajadores de la empresa privada Sural, Ay, Sural. rumbo hacia la constituyente obrera. Es Richard Rodríguez. Ellos tienen una propuesta productiva para el presidente. Y es una empresa importante. privada. Es una empresa privada, pero la convirtieron en privada, pero puede ayudarnos muchísimo a crecer en este momento del país. Bueno, agradezco a mi casa venezolana de televisión, a Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, la Radio del Sur, también Telearagua y TV Fan por transmitir este programa en tiempo real. Si usted sintonizó tarde el espacio, mañana a las 10 de la noche por TVS puede disfrutar de esta entrevista con la diputada Ilenia Medina. Que tengan feliz fin de semana. Para garantizarle al pueblo su electricidad. En servicios públicos, la gobernación de Portuguesa ha tenido el mejor desempeño. La fiesta de la luz en Portuguesa. El socialismo bolivariano tiene que garantizar servicios que funcionen. El estado más moderno en iluminación LED.
Hagan como hace Primitivo, pues que no descansa. Socialismo es calidad de vida y calidad de vida son buenos servicios públicos para el pueblo, para todos sus habitantes. Muy bello, Primitivo. Portuguesa proyecta los mejores indicadores de gestión en servicios públicos de la República Bolivariana de Venezuela. Portuguesa, 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 marcando la pauta. De la mano del presidente Nicolás Maduro, él sabe si el Ministerio de Transporte Terrestre se han colocado más de 18.000 toneladas de asfalto en los ejes carreteros del estado Sucre. Llevamos más de 340.000 metros de vialidad demarcados para la seguridad y protección de conductores y peatones. No solo optimizamos las carpetas de rodamiento, diariamente realizamos la limpieza de brocales y cunetas brindando un drenaje eficiente. En Sucre garantizamos vialidades óptimas y seguras. Día a día estamos más comprometidos en llevar a nuestro pueblo la mayor suma de felicidad posible. Desde la alcaldía de Cumaná seguimos enfocados en fortalecer los servicios públicos, impulsar el deporte, optimizar la salud pública y embellecer los espacios para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Gracias al apoyo del presidente Nicolás Maduro Moros, continuamos transformando realidades, incrementando los esfuerzos para hacer de la primogénita una capital modelo. En Cumaná, ciudad mariscala y marinera, no nos detenemos. Con nuestro alcalde Luis Y Fontes lo hacemos posible. El mundo se transforma cada segundo, al ritmo de millones de latidos. La vida es movimiento y nosotros queremos acompañarte en cada paso. Estamos cambiando para mantenerte conectado con lo que te gusta. Vive con nosotros la ultra experiencia. AVA Ultra de CAN TV, internet 100% fibra óptica.